nombre de Jesús, todos decimos amén. Y bueno, como preguntaba al principio, no sé cuántos han venido a celebrar y darle fiesta al Señor por la vida de sus papás, por la vida de sus hermanos. ¿Cuántos han venido a celebrar lo que Dios hizo? Y bueno, lo que acabamos de leer es una palabra que siempre lo he escuchado y también lo he entendido durante los años. Ahorita con los años pues yo ya he pasado la etapa de ser hijo, ¿verdad? Ahora yo soy papá, ya tengo una niña de 2 años, casi 2 años y medio. Entonces ya estoy comprendiendo ambos lados de la moneda, ¿verdad? Cuando uno es joven, uno es chico, no entiende el todo, ¿verdad? Porque dice uno, bueno, es que mi papá es malo, me hace esto, me hace lo otro, pero pensamos que lo hacen por maldad, sin saber que algún día también vamos a estar en el mismo lugar que ellos y tal vez parezcamos malos frente a nuestros hijos. No sé si han puesto a pensar en eso. Y para los jóvenes que nos escuchan hoy o los chicos, adolescentes o niños, deben de comprender que algún día también estarán en el lugar de sus padres. Por eso nosotros debemos de comprenderlos desde ahora, pero también acá dice la Biblia, dice algo importante. El Señor da una ordenanza para los hijos. Dice que los hijos deben de obedecer y los padres no tienen que desesperar a sus hijos. Exasperáis, dice aquí, pero lo que quiere decir es no desesperar a tus hijos, ¿verdad? Porque también hay padres muy exigentes, así como hay hijos desobedientes, hay padres demasiado exigentes. Y algo que yo he leído a través de la historia, también he leído documentales y demás, dicen que los hijos más rebeldes, los hijos que desafían más la autoridad, son los que tienen papás más autoritarios. O sea, los hijos que los tienen bajo más cuidado son los hijos más rebeldes. ¿Por qué? Porque como no tienen libertad, sienten que el hacer lo contrario a lo que dicen sus papás, eso es la libertad. Por ejemplo, los papás, algunos son muy exagerados y no dejan salir a sus hijos con sus amigos en algún momento, ¿verdad? Una vuelta, un café. Pero hay chavos que desde chicos empiezan a darle vuelta a los papás, y también dice que la gente, los hijos que tienen papás más autoritarios, saben mentir con facilidad, ¿verdad? Saben cómo mentirle al papá para que no se dé cuenta que le están mintiendo, ¿verdad? Obviamente hay papás que se dan cuenta rápidamente, pero hay papás que no perciben la mentira. Yo he conocido hijos, hablando de hombres y mujeres, que sus papás son muy conservadores, ¿verdad? No dejan que salgan tarde y todo eso, pero los chavos se han escapado en la madrugada, se han escapado en horas altas de la noche cuando el papá está dormido, la mamá está dormida. Peor si los papás son, diría mi papá, son madres o padres de sueño, ¿verdad? De esos que no los levantas ni con una bazuca, ¿verdad? Peor por ahí, porque los chavos ya saben que por ahí de las 11, ¿verdad? Ya los papás se duermen y hay oportunidad de salir a la calle, hay oportunidad de ir con amigos, y por eso de repente ocurren accidentes, de repente ocurren muertes drásticas, por eso de repente ocurren situaciones. ¿Por qué? Porque son hijos que fueron desesperados por sus papás. Pero también hay otra clase de hijos que, a pesar que los papás sean buenos o a pesar que los papás sean accesibles, son desobedientes, ¿verdad? Pero la desobediencia Dios lo compara, o la rebeldía lo compara con hechicería, lo compara con lo peor del mundo, ¿verdad? Porque en la misma lista donde está el asesino, el idólatra, también está el desobediente. Por eso los hijos, tanto los hijos como los padres, debemos de encontrar una estabilidad de ambos lados, ¿verdad? Que los hijos sean obedientes en todo a sus padres, pero también los padres que no sean exagerados con sus hijos, ¿verdad? Porque yo he conocido personas así desde que era yo niño, de toda la familia. Yo me acuerdo que habían ciertos tíos o ciertas personas que no dejaban que sus hijos jugaran con otros, o que si el hijo quería apoyar, no sé, a limpiar algo, a recoger una silla, le regañaban para que no lo hiciera. Y desde ahí se empezó a meter ese pensamiento de hacer lo contrario a los papás, y también ese pensamiento de que no tengo que hacer nada y me lo merezco todo, ¿verdad? Entonces es muy importante lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice: hijos, obedezcan a sus padres en todos, porque esto le agrada al Señor. Si queremos agradar a Dios como hijos, debemos de obedecer a nuestros padres en todos, pero aquí Dios pone una llave, ¿verdad? Dice: hijos, obedezcan, pero dice: padres, no desesperen a sus hijos, porque hay papás que le echan más de su cosecha, ¿verdad? Dios tiene reglas, Dios tiene pensamientos, pero ya ellos exageran un poco más de lo que deberían.
Por eso muchos hijos se desesperan y terminan en caminos incorrectos. Pero ¿cuál es la verdadera forma? ¿Cuál es el verdadero camino que Dios necesita que los padres y las madres tomen para dirigir a sus hijos? Es lo que dice Proverbios 22:6. En la NTV o la Nueva Traducción Viviente dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. En la versión normal dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es un mensaje que Dios dejó ahí para todos los padres. Está en Proverbios, un proverbio que podemos leer en los días que leemos Proverbios, podemos encontrarlo en Proverbios 22, pero el asunto es de que podamos echarlo a andar. Dice la Biblia que busquemos el camino correcto para nuestros hijos, y no solamente está hablando del camino en Cristo, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Cuántos saben eso? Pero también dice la palabra ahí que busquemos el camino correcto para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cada hijo y cada persona, cada individuo tiene diferentes pensamientos, tiene diferentes metas. Usted tiene metas diferentes al de al lado. Tal vez a usted le emociona ser maestra, pero el de al lado le emociona ser doctor, pero el de al lado del doctor le emociona ser taquero. Yo no sé, ¿verdad? Pero cada quien tiene sus propios sueños y sus propias metas. Y lo que debemos de ver en nuestros hijos es ver en qué son buenos, qué es lo que están haciendo bien. Desde chicos, incluso ahorita que tengo una niña, me doy cuenta que hay cosas que ella hace que otros niños no hacen, pero me doy cuenta también de que tengo que impulsarla en ese propósito o en ese camino que Dios está poniendo frente a mis ojos. Me está mostrando hacia dónde tiene que ir mi hija, me está mostrando qué es lo que tengo que enseñarle o qué cursos le tengo que pagar para que mi hija sea mejor en lo que quiere. Algo que nos damos cuenta con mi esposa y le dijimos a Dios, y también hemos pensado, dijimos, lo que tenga que ver con nuestra hija, lo que nuestra hija quiera aprender, la vamos a apoyar. A nuestra bebé es pequeña, pero ya le gusta ver el piano de mi hermana que anda por ahí en la casa de mi papá, y llega y lo toca, ¿verdad? Ve un tambor por ahí, está tocando con un palito ese tambor. Saber quién le enseñó, ¿verdad? Pero ella lo vio por ahí, ella tal vez lo ha escuchado aquí en la iglesia y tal vez le guste la alabanza, ¿verdad? Probablemente. Luego la veo viendo alguna caricatura cristiana, pero de un momento a otro cambia el idioma, ¿verdad? Porque algo que quiero compartir es que hablando de mi persona, sé hablar 2 idiomas, entonces a veces veo las películas en inglés, otra cosa, pero la bebé pareciera que entendiera lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque ya empieza a contar números en inglés. No tiene ni 2 años y medio, pero ya cuenta hasta el 5 en inglés. Entonces digo, ¿qué es lo que necesito impulsar en ella? Necesito impulsarle, hacerle clases de inglés, clases de música, clases de lo que tenga que tener. ¿Por qué? Porque eso es instruir al niño en su camino, y aun cuando sea grande no se va a apartar de él. Si usted ve que su hijo es bueno en algo, lo tiene que impulsar. Aunque haga un esfuerzo, ¿verdad? Si usted ve que a su hijo le gusta o quisiera ser doctor en el futuro, o quisiera ser en el futuro un buen músico, un buen predicador, usted lo tiene que impulsar. Tiene que buscar el instituto bíblico porque quiere ser predicador. Tiene que buscar alguna escuelita de música, aunque no sea cara, ¿verdad? Pero aunque sea una escuela ahí más o menos, meta a su hijo. Haga lo que tenga que hacer por él y seguramente le va a dar satisfacción cuando sea grande. Porque va a voltear a decir, valió la pena el esfuerzo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que los hijos sabios alegran el corazón de sus padres, pero los hijos necios hacen que los reproche su madre. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú tienes un hijo que sabe hacer cosas que los demás no saben, o cuando tienes un hijo o una hija que tiene un propósito especial en Cristo, o tiene un propósito especial en esta vida, y tú volteas a ver lo que esa persona logra. Cuando ves a tu hijo lograr algo impresionante, a tu hija lograr algo que tal vez casi nadie logra, tú te vas a alegrar. ¿Por qué? Porque sabes que lo pusiste en el camino correcto. Por eso dice la Biblia ahí, dirige a los hijos o dirige en su camino, y aun cuando sean viejos, aun cuando sean grandes, no se van a apartar de él, incluyendo el camino del Señor. Porque ese debe ser el primero que debe estar por encima de todos los demás caminos. No puedes enseñarle a tus hijos otras cosas si primero no le enseñas que hay un Dios todopoderoso que puede hacer cumplir sus sueños. Tienes que enseñarles que hay un Dios, que de Él depende el universo, las estrellas, el mismo mundo gira alrededor de la mano de Dios.
Y tienes que enseñarle a tus hijos y decirles: hijo, yo sé que quieres aprender inglés, yo sé que quieres aprender música, pero debes de estar buscando a Dios, porque Él te va a dar la facilidad para aprender esas cosas. Porque dice el Señor que la sabiduría viene ¿de quién? De Él. Y todo lo sabio y todo lo bueno, dice la palabra de Dios, desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, de aquel que creó nuestra boca, nuestros huesos, nuestro cuerpo. De Él depende el éxito de cada uno de los hijos. Por eso dice la Biblia que es bienaventurado aquel que llenó su aljaba de ellos. ¿Hablando de qué? Que el que llenó su aljaba de buenos hijos, que no solamente son hijos, sino que también son flechas. También es cosas, ellos van a lograr cosas que nosotros no logramos hacer. ¿Cuántos quisieran que sus hijos lograran cosas que ustedes no lograron hacer? Sí, ¿verdad? Que dices: es que yo nunca aprendí otro idioma, yo nunca aprendí computación, yo nunca aprendí a tocar un instrumento, pero yo sé que mi hijo lo va a lograr. Y estamos para impulsar a nuestros hijos, no para compararlos con alguien más, no para decirle: hijo, aquel es mejor que tú, ¿verdad? No, yo me propuse, porque en algún tiempo en mi niñez también sufrí de eso, de que a veces sentía como que me comparaban, ¿verdad? Pero yo empecé a cambiar eso sobre mi hija. Dije: yo sé que hay otros niños, hay otras personas que en el camino de su vida, otra gente va a hacer cosas mejor que ella, obviamente, pero también le voy a decir: hija o hijo, esa persona lo hace bien, pero tú también lo puedes hacer bien. Esa persona es exitosa en lo que hace, pero yo creo que si tú tienes el mismo sueño que esa persona, Dios también te va a levantar a ti. No estamos para tirar a nuestros hijos, no estamos para decirles: ¿sabes qué? Yo creo que eres más tonto que el otro, yo creo que tu hermano es mejor que tú, yo creo que él habla mejor que tú, yo creo que tiene más, entiende más las cosas que tú. No, porque si tú dices eso sobre tus hijos, lo estás declarando. Y en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Si usted declara sobre sus hijos, siendo un padre o una madre, declara que esos hijos van a ser exitosos, lo van a hacer, porque su palabra tiene poder de parte de Dios. Pero si usted no lo hace, si usted lo compara con otra gente, si usted exalta a otras personas, ¿verdad? A algún sobrino, alguno que llegó por ahí, ¿verdad? Aquel se ve que va a ser exitoso. ¿Y a tu hijo cuándo se lo has dicho? Aquel se ve que es trabajador, sí, pero a tu hijo ¿cuándo le dices eso? Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque vas a hacer que tu hijo sea mejor. Vas a hacer que tu hijo se sienta motivado a dar lo mejor que tiene. Para eso Dios nos puso en su camino, para eso Dios nos hizo estar cerca de ellos, para enderezarlos, para mostrarles el camino y decirles: aquellas personas lo hacen bien y gloria a Dios, pero tú también lo puedes hacer bien. Yo creo que tú lo puedes hacer, porque esa es de las cosas más maravillosas que podemos escuchar de un padre. Y tenemos un padre que está por encima de todo. Para aquellos hijos y aquellas personas que no tuvieron una figura paterna, hay un padre que cree en ti. Hay un padre en el cielo que está volteándote a ver, diciendo: ya predicó por primera vez en la célula, ya está levantando su taquería, ya está haciendo algo. Tu padre en los cielos también se emociona por lo que estás haciendo. Y aunque sea ridículo para otros, aunque para otros digan: una lavandería de zapatos, una taquería de borrego, ¿quién va a querer comprar ahí? ¿Quién va a querer hacer esto? El Señor Jesús cree en tus sueños. El Señor Jesús y el Padre Celestial creen que tú vas a lograr aquello por lo que has venido a este mundo. ¿Pero por qué? Porque es lo que dijo el Señor. Si Él mismo lo dijo en Proverbios, es porque Él mismo lo hace. Él sabía que cuando Jesús vino a esta tierra iba a ser el Salvador de este mundo, y le dijo: hijo, tú puedes. Incluso Jesús, dice la Biblia, que un día antes de morir le rogó a su Padre diciéndole: si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús no quería morir, pero el Señor le dijo: tú puedes. Porque para eso te mandamos, por eso estás en este camino, por eso llegaste hasta aquí. ¿Por qué? Porque tengo confianza en ti, creo en ti y yo sé que lo vas a lograr. Y dice la Biblia que el Señor tomó fuerzas de su Padre, y porque dice que Él hacía todo lo que el Padre decía, obedecía en todo, y por eso Él se volvió en el Salvador de este mundo, porque era obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, tanto como los padres no pueden frustrar a sus hijos, tampoco los hijos pueden ser tan exigentes. Los hijos o nosotros debemos de procurar ganarnos la alegría de nuestros padres.
Debemos de hacer nuestro mayor esfuerzo, porque no te van a pagar clases de inglés, no te van a pagar clases de música solo para que llegues a ver al profesor, solo para que llegues a sacar tu celular a media clase. No, estás ahí para que hagas lo mejor que puedes hacer, para que tus padres se sientan orgullosos de que hiciste algo especial, de que si gastaron tanto dinero en ti es porque van a tener un resultado glorioso. Y por eso lo estás haciendo. Cuando eres un hijo debes de procurar hacerlo. A mí de parte de siendo hijo también me ha tocado dar resultados a mi papá, ¿verdad? Me ha tocado dar respuestas de Dios, me ha tocado hacer cosas que los demás no hacen. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Y Dios también lo pide de nosotros, iglesia, también pide que tú como hijo de Dios también hagas lo que tengas que hacer. Y hablando terrenalmente, los hijos debemos de esforzarnos por darle satisfacción a nuestros padres también. Que te vean terminar una carrera, y si no terminaste la carrera teniendo un negocio que está generando algo. ¿Por qué? Porque tú no te detuviste por una escuela, sino que hiciste algo más. Y si te tocó estar en la escuela y te gusta la escuela, ¿verdad? Porque también conozco chicos que les gusta mucho la escuela, está bien, pero dale la satisfacción a tus papás de terminar la carrera. No a la mitad de la carrera te encontraste una novia o un novio y se perdió la carrera porque pasaron cosas y ya no terminaste la carrera. No, si estás ahí y tus papás están esforzándote en pagar algo, están pagándote aunque sea lo que llevas de desayuno, no sé, tienes que hacer el esfuerzo de terminar lo que comenzaste. ¿Por qué? Porque si lo empezaste creyéndole a Dios, Dios va a estar contigo y también tus papás te están apoyando. Y aunque tus papás no te apoyen, dice la Biblia que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo mi Padre Celestial me levantará. Entonces tienes que creer que Dios va a hacerlo. Y Dios y nosotros como padres es nuestra obligación enderezar a nuestros hijos al camino de Dios y decirles que obedezcan, decirles que tienen que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es importante, es nuestro deber. El deber de los hijos es obedecer y el deber de los padres es instruir. Según la mercadotecnia y según los estudios que tengo, dicen que un gerente ineficaz, un gerente negligente o que no le echa ganas, ¿cómo decirlo de otro modo? Es aquel que exige algo que nunca enseñó. Y eso es algo laboral, algo del trabajo. Un gerente no te puede exigir a ti hacer algo que no te enseñó a hacer antes. Por eso existen los cursos antes de entrar a un trabajo, cuando tú vas a entrar a una farmacia, cuando entras a trabajar en una taquería, donde quiera que entres, sí o no que te enseñan antes, para ver si cometes errores. Te enseñan a ver si te salen bien los tacos, te enseñan cuál es la diferencia entre paracetamol y una aspirina, te enseñan la diferencia, ¿verdad? Y te dicen dónde están los estantes y todo eso. Pero si un gerente no hiciera eso, si un gerente no te enseñara, o la persona que le corresponde enseñarte no te enseña, es una persona negligente, una persona que no merece su puesto. ¿Por qué? Porque no te enseñó cómo hacerlo. Hay muchos padres que yo he visto que no les enseñan a sus hijos cómo hacer ciertas cosas, hasta las cosas más sencillas. Y hablo de padres y madres, ¿verdad? Algo que tenían las viejitas es que les enseñaban a sus hijas desde chiquitas qué es lo que tenían que hacer, ¿verdad? Pararse temprano, hacer tortilla, cargar leña y toda esa onda, ¿verdad? A unas, no, pastor, eso es del patriarcado, eso es malo, ahorita ya estamos en otras épocas. Está bueno, pero debería de enseñarte, aunque sea hacer un huevito en torta, ¿no? Te deben de enseñar. Eso parece sencillo, pero hay papás y mamás que ni eso enseñan. Los papás, el otro día me dio ternura, vi un video de un señor de unos 40, 50 años, que él hace videos en YouTube para todos aquellos jóvenes que no tuvieron papá, porque él no tuvo papá, y dijo: si ellos no tienen papá, yo les voy a enseñar a hacer cosas en YouTube de cómo hacer cosas cotidianas en la vida. Y algo que quiero decirle, que los pequeños detalles es lo que hace la diferencia. Porque aquel hombre empezó a enseñar en YouTube, en videos, cómo se tiene que rasurar uno, cómo tiene uno que cepillarse, cómo tienes que ponerte desodorante incluso, ¿no? Y uno lo ve y dice, pues qué chistoso, ¿no? Pues tal vez eso todo el mundo lo sabe o no sé, pero créeme
Que hay gente, hay jóvenes que no tuvieron a su papá, que seguramente están viendo esos videos diciendo, alguien me tenía que enseñar y me enseñó. Hay chavos que no saben cambiar una llanta, y lo peor es que sus papás, si fueran mecánicos, deberían de avergonzarse por no enseñarle a sus hijos. Hay cosas que se aprenden viendo, pero hay otras cosas que se aprenden cuando te enseñan. O sea, lo aprendes cuando te enseñan. No sé si me explico. Es el deber de los papás enseñar hasta esas cosas ridículas a los hijos. Enseñarles cómo ir al baño, enseñarles, porque después de la niñez, después de que ya crecieron, a veces nos olvidamos, pero hay cosas que tenemos que enseñarles. Incluso la sexualidad no está guardada solamente para las instituciones, solamente para la escuela, porque hay chavos que nunca en su vida sus papás les enseñan de sexualidad y les enseñan una sexualidad desviada en las escuelas. Les dicen, está bien tener relaciones antes del matrimonio, está bien si sientes atracción por un hombre siendo hombre, está bien si haces esto o lo otro. ¿Por qué? Porque a veces los papás no les enseñan eso a sus hijos. Ay no, pastor, qué cochino, no, yo no le enseño eso a mis hijos. Algún día, cuando ellos sean grandes, no, ya será demasiado tarde. Es importante que a cierta edad de tu hijo, cuando es adolescente, que ya medio entiende, que medio tiene alborotadas las hormonas, le expliques las consecuencias que pueden haber si no se cuida, las consecuencias que puede haber sobre una señorita, sobre un joven. ¿Por qué? Porque esas cosas dependen de los papás más que de una escuela. No dejes que la escuela enseñe a tus hijos a desobedecer a Dios. No dejes que la escuela le enseñe a tus hijos cómo ser unos pervertidos. Dile a tus hijos lo que tienen que hacer hasta en su sexualidad. ¿Por qué? Porque el que instruye al niño en su camino, aun cuando sea viejo, no se va a apartar de él. Se va a acordar que hubo un papá, que hubo una mamá que les dijo qué hacer. Porque ese es nuestro deber, enseñar. Es nuestro deber guiar a nuestros hijos hacia ese camino. Ya si los hijos se desvían porque ellos quieren, es su problema, pero nuestro deber es enseñarles lo que nosotros sabemos. Y peor si ahora somos cristianos. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas a Cristo, tu vida es transformada. Si antes eras un perverso, ahora ya no lo eres. Si antes eras un borracho, ahora ya no lo eres. Si antes eras una fornicaria, ahora ya no lo eres. Entonces eso le vas a enseñar a tu familia, ¿verdad? A protegerlos de aquello que te hizo sufrir a ti. Porque hay mucha gente, chavos, que dicen, no, déjame vivir mi vida porque tú ya viviste, tú ya hiciste esto, lo otro, y por eso yo hago lo que yo quiera. Sí, pero precisamente porque la gente ya vivió, ya sabe lo que te va a pasar. Por eso te lo están diciendo. Y eso es importantísimo, que los papás tengan claro lo que le van a decir a sus hijos. Y algo que tienen que hacer los hijos, porque ahorita estoy hablando a padres e hijos también. Algo que tienen que hacer sus hijos es procurar estar cerca de sus padres. Mientras estén bajo su techo, deben de estar procurando buscar el calor de la papá, de la mamá, porque algunos hijos también no aprenden o no escuchan lo que creen sus papás o lo que piensan. ¿Por qué? Porque están con el teléfono todo el día. Están en la comida y en vez de estar comiendo todos con el teléfono, o ese chavo con el teléfono y todos los demás ahí, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era adolescente o joven, mi papá no permitía que tuviéramos teléfono en la mesa. ¿Sabe por qué? Porque la mesa es para platicar y para comer. ¿Sí me explico? Es un momento de convivencia familiar. Si le tienes que mostrar un meme a tu papá, está bien, pero muestras el meme y lo guardas y sigues platicando, porque de eso se trata. Porque el celular nos ha robado la inteligencia, ¿verdad? Ahora los celulares son más inteligentes que los humanos en algunos casos. ¿Por qué? Porque hay algunos que prefieren el teléfono. No, esos momentos para platicar con la familia, momentos de preguntar al papá si te va a dar permiso de salir a pasear, ¿verdad? Si lo convences, no sé. Es momento en el que tienes que comentarle que te fue bien en la escuela o te fue mal. Es momento en el cual tienes que estar diciendo algo. ¿Sí me explico? Yo me acuerdo, tengo un amigo en Culiacán, Sinaloa, una familia que se apellidan Payán, pero ellos me dijeron, ellos los escuché una vez dar una conferencia para familias, y ellos dijeron, en nuestro caso, dice, en nuestra casa, los celulares no duermen en los cuartos de adolescentes. Dice, todos mis hijos se meten a su cuarto, pero todos afuera de su cuarto tienen una cajita, una canasta con llave.
Ahí tienen que meter su teléfono y hasta el día siguiente lo sacan. ¿Sabe por qué? Porque la adicción a la pornografía, los mensajes con gente extraña, las llamadas para que se escapen a las 3 de la mañana, ¿sabe dónde ocurre? En su habitación, en su misma casa. ¿Por qué? Porque no les ponen límites. Yo me acuerdo que esa técnica también mi papá me la aplicó a mí. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en el cual a mi hermana mayor y a mí, lo que hacíamos, nos decían, mi papá, a las 10 de la noche quiero todos los teléfonos en mi cuarto, ¿verdad? Todos los teléfonos tenían que estar ahí. Y ya aunque estuviéramos hablando con alguien que queríamos hablarle, aunque estuviéramos viendo un video, teníamos que ir a dejarle el teléfono ahí. ¿Por qué? Porque esa es una protección que tenían nuestros padres sobre nosotros. Pero ahora, como no hay límites, hay niñas subiendo pornografía personal al novio a las 3 de la mañana, hay chavos viendo pornografía a las 3 de la mañana, hay gente que está viendo videojuegos o jugando videojuegos hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque no hay límites, no hay nadie que muestre el camino. Pero es tiempo que los papás y las mamás tomen y ejerzan la autoridad que Dios les dio cuando dicen amén. Y también los metan bajo candado los celulares. Ya estoy viendo a los chamacos ahorita viéndome, no pastor, no le den la idea. No está viendo que ya la Natalia ya va a caer, ya estamos a punto ya de... No ve que ya estamos a puntito de que ya logre yo mi no sé, mi quinto paquete en el videojuego y estoy ya a un juego de una noche entera de poder lograr ese juego. ¿Sabes qué? Dicen por ahí que la vida es aquello que pasa cuando apagas esta onda. ¿Por qué? Porque ¿cuántos tendrían la capacidad de dejar su celular unos días? De apagarlo. Entonces, ¿por qué no lo apagamos? ¿Cuántos han apagado su celular alguna vez? Pastor, apagar mi teléfono. Sí, apagarlo. ¿Cuándo lo han hecho? O por lo menos lo han ignorado un rato, lo dejan por ahí que esté. Si tienes la capacidad de hacer eso es porque no eres adicto a eso. Pero cuando no tienes la capacidad, que ya estás así de ¿quién me habrán mandado? Y ni te han mandado nada. Ni el Uno Noticias te ha mandado nada. Ya tengo una desesperación. Ya. Yo tengo un montón de aparatos, pero no estoy ahí todo el día. ¿Sí me explico? Y como diría mi papá, esto para mí o él es una oficina, porque aquí controlamos el mundo, ¿no? Estamos mandando de trabajo, lo que sea. Pero cuando no tenemos que usarlo, lo dejamos ahí. Y cuando nosotros, por ejemplo, hemos ido a ayunos de 3 días, no crea que estamos con el teléfono ahí todo el rato. No, está apagado, lo tenemos ahí encerrado. Igual cuando vamos con la familia a algún lugar, ¿verdad? Vamos a Rancho Nuevo, vamos a la playa, a algún sitio donde queremos ir a convivir. No tenemos el teléfono ahí. Nada más al final nos tomamos algunas fotos, pero durante está el convivio, durante nos vamos a meter al agua, durante vamos a estar ahí, no metemos el teléfono. De rato yo he encontrado chamacos que aparecen con el teléfono todo mojado. Es que se me mojó el teléfono. ¿Y qué hace tu teléfono en la alberca? ¿Qué hace tu teléfono en el mar? Ay, no sé, pastor, es que capaz, ¿no? Lleva riesgo hasta que explote por el calor que hay en la playa. Sácalo para las fotos al final o en el momento que quieras, pero date un tiempo también para disfrutar de las maravillas de Dios. Y una de esas maravillas es la familia. Tienes que platicar con tu familia. Una vez vi un meme que decía: se me descompuso el teléfono y descubrí que en mi casa vive gente. Uno dice que es mi papá, otro dice que es mi mamá y otro dice que son mis hermanos. Que hasta eso ni cuenta se dan, ¿verdad? Le preguntan algo, ¿qué? Que si vas a ir siempre a comer hamburguesas. ¿Cómo? No, hay que aprender a contestar rápido. ¿Sí? Debemos de estar atentos a lo que está pasando. El otro día me mandaron vi un video donde había un montón de gente que va en la calle y va así, ¿verdad? Está aquí en el teléfono. Ahí va una muchacha, va un chavo. Ahí va primero una muchacha, ¿verdad? Y casi todos eran asiáticos, pero había una muchacha que iba con su teléfono y no se dio cuenta que estaba abierta una alcantarilla y se cayó ahí.
Luego había otra que estaba atravesando la calle y prácticamente un carro le pasó encima, porque no se dio cuenta que el carro venía. Otro muchacho que iba en moto y como por andar ahí se choca con un carro y ahí se quedó todavía un rato viendo su teléfono mientras estaba chocado con el de enfrente. Yo digo, bueno, no hay que caer a ese nivel. ¿Sí me explico? Hay que apartar el tiempo. Si estamos manejando no tenemos por qué estar con el teléfono. Y les voy a decir algo a los que manejan, porque luego acá hay un montón de accidentes en carro, en moto, en bici, hasta en triciclo puede haber accidentes. ¿Por qué? Porque van con la musicota. Aunque sea cristiana, ¿verdad? Ya no. Y se imaginan que su bochito es un Ferrari. Digo, si quieres escúchalo en el estéreo, pero tampoco le subas al máximo, porque hay unos que ya llevan una campaña ya dentro de su bocho, ¿verdad? Un montón de bocinas, un montón de cosas. Yo desde chico mi papá me enseñó que eso es muy naco, entonces no lo pongo, ¿no? Que está la bulla aquí, hasta sordos quedan. Y hay otros que andan con los audífonos. Yo me acuerdo de ver un muchacho que vino acá de otro lugar, iba manejando y con los audífonos. ¿Sabes por qué es mal usar audífonos cuando manejas? Porque te pueden estar chocando, puedes estar atropellando a un niño y ni cuenta te das. ¿Por qué? Tengan su musicota aquí. Van en la bici, hay un agujero y tal vez la bici ya te va avisando, ¿verdad? O alguien te grita, ¡ay muchacho! Hay un hoyo. Y tú, sí, yo también la amo. Y se caen y se fracturan, se rompen las piernas y hacen de todo. ¿Por qué? Por un teléfono o por andar con los audífonos cuando no deben de estar usando audífonos. Si vas a estar trabajando un buen rato en la oficina, si vas a andar lavando trastes y nadie te va a molestar, pues ahí póntelos. O vas a estar barriendo y nadie te va a pedir nada, hazlo. Pero cuando manejes, cuando estés en la calle, no te estés poniendo eso. Porque al rato te sale un ladrón y ¿qué? Te quitan hasta el teléfono. Porque ibas con la música. Pero cuando vamos atentos, estamos escuchando, nos damos cuenta que estamos a punto de chocar, nos frenamos. Vemos que estamos a punto de golpear a un chamaquito con el carro, nos frenamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que estar atentos. Y esa es una enseñanza que me dio mi papá, por eso se me quedó hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no es correcto. Accidentarte a cualquiera le puede pasar, pero accidentarte por andar abriendo la boca, ese es un peligro y hasta pecado puede ser. ¿Por qué? Porque estás descuidando lo importante que es la vida. Estás descuidando lo importante que tienes que ver, que es el ambiente en el que estás. Porque tal vez tú no salgas lastimado, tal vez tú no salgas accidentado, pero provoques un accidente para alguien, algún inocente que no merece morir o no merece que se fracture su pierna solamente porque tú no fuiste prudente. Por eso el Señor nos manda a ser prudentes y nos enseña que a nuestros hijos hay que enseñarles lo que tienen que hacer. Hasta esto que parece muy sencillo, pero Dios lo quiere hacer. Yo quiero ir culminando con esto. Dice la Biblia en Malaquías 4:6, dice, Él volverá, está hablando del Señor, ¿verdad? Dice, Él está hablando del Espíritu de Dios, que iba a venir Elías y todo eso, pero habla más que nada del Espíritu de Dios o Dios mismo. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso nos queda como una advertencia, iglesia. Está diciendo ahí, tienen que volverse a amar, tienen que volverse a querer. Porque hay chavos que no perdonan a sus papás, no perdonan a su mamá, viven en la misma casa, no los insultan, no los golpean, pero sí los maltratan con su silencio. Se quedan calladotes cuando la mamá, ¿y cómo te sientes, hijo? Con los audífonos. Y la hija, ya me perdonaste que no te dejé andar con el Juancho. Dejen de hacer eso. Y los papás también, ¿verdad? Es necesario que le contestes a tu hijo cuando te pregunta algo. Que si tu hijo te está hablando, apaga el televisor, apaga tu celular y presta la atención. Porque los hijos, cuando vemos que los papás están viendo una novela turca con el teléfono en la mano, ni ganas de preguntarle nos da porque sabemos que no nos van a contestar. No sé si me explico. Es necesario poner ese tiempo, porque aquí el Señor dijo, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, pero tiene que haber paz, tiene que haber amor en la casa, tiene que haber comprensión para que la maldición de Dios no venga sobre la tierra.
¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que estar en paz los padres y los hijos. Dios quiere que haya comunión entre padres e hijos para evitar maldiciones. Y este mensaje yo lo quería dar esta tarde porque yo sé que van a venir muchos padres, muchos hermanos, muchos amigos esta noche. Disfruta esta noche con tu familia. Si tu papá fue y viene transformado por Cristo, no lo desesperes, ¿verdad? No lo estés molestando. Tantito le regañan al hijo y por eso fuiste a tu encuentro, para que vengas y me regañes. No, que Dios ya te cambió, que ya no eres un iracundo. No, no es iracundo, pero tiene que regañarte de vez en cuando. ¿Sí? Y es necesario que los padres en este tiempo tomemos la decisión de bendecir a nuestros hijos. Y tomemos en este tiempo la decisión de ser buenos padres. Y tomemos en este tiempo la decisión de guiarlos. Y los hijos, es necesario que hoy que vienen sus padres los abracen y les declaren que van a portarse bien. Y no solo lo declaren, sino háganlo. Hoy tienes que decir, me voy a portar bien, ¿verdad? Incluso un comediante, quiero terminar con esto, un comediante muy famoso, mundano. Me acuerdo haber escuchado un pedazo ahí en TikTok que él decía, yo por años no quise perdonar a mi papá, yo por años no le quise hablar, pero luego cuando me volví a reconciliar con él, nada más 2 años vivió y luego murió. Y él siendo mundano, gente que no conocía a Dios, o que no conoce a Dios, yo espero que algún día lo conozca, él dijo, dejen de hacerle al valiente, dejen de hacerse los chicos fantásticos, ¿verdad? Dejen de hacerse, ay, mi papá si quiere le hablo, si quiere no le hablo. No, dice, ya bájenle, porque no sabes cuándo te pueden quitar a tu papá o a tu mamá. Y es lo que el Señor nos dice en Malaquías, Él volverá a hacer que los padres amen a los hijos y los hijos amen a los padres. Y es lo que el Señor quiere en este lugar. Esta noche es una noche de amor, es una noche en la cual tú tienes que amar a tu papá y tu padre te va a amar a ti. Pero tienes que mantenerte en ese amor, mantenerte en que esa persona tiene que conocer más de Dios a través de ti. Porque no solo deber de los padres, también de los hijos, demostrar el amor de Dios. Entonces póngase de pie ahí en su lugar, yo quiero orar por usted esta noche. Estás alegre que tu papá fue a servir, tal vez no fue al encuentro, pero fue a servir. Felicítalo, alégrate. Dile, papá, qué bueno que fuiste a servir. Qué bueno que estuviste ahí, porque eres un buen ejemplo para mí. Tienes que decírselo, porque los papás no vamos a decir nada, pero nos gusta que nos lo digan. Hasta el hombre más fuerte del mundo se quiebra cuando sus hijos le dicen lo que está haciendo bien. Entonces cierra tus ojos ahí donde estás y comprométete con Dios esta noche. Dile, Señor, si eres un padre o una madre, dile, Señor, yo me comprometo a guiar a mis hijos en el camino correcto. Y si eres un hijo, comprométete esta noche a obedecer a tus padres. Ah, pastor, pero no se lo merecen, el viejo es malo. Obedécelo. Cuesta, es difícil, sí, pero es lo que Dios bendice.